silencio emocional, desde la psicología, es la represión constante de emociones. Es para evitar conflictos. Hay personas que dicen, no, yo prefiero tragarme las cosas que decirlas para evitar conflictos. Eso es silencio emocional y eso no está bien. Eso no está correcto, porque entonces nos llenamos nuestro interior con frustraciones, nos llenamos nuestro interior con tristezas, con rencores, con todo tipo de sentimientos negativos y al final esto nos afecta. Entonces, vuelvo y repito, desde la psicología, el silencio emocional es la represión constante de emociones para evitar un conflicto o para evitar también un rechazo o el dolor. Esto no es tranquilidad, es una autocensura emocional que nosotros estamos haciendo y que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos estamos dañando nosotros mismos. ¿Por qué aprendemos a callar? Ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Por qué aprendemos a callar? Porque hay personas que todo se tragan y no son capaces de poder expresar lo que están sintiendo. Número uno, por la infancia invalidante. Son personas que en su niñez se sentían mal, se sentían tristes, sentían algún tipo de dolor o de nostalgia, y iban ante sus principales cuidadores y le contaban. ¿Y qué era la respuesta que recibían? No te preocupes, eso no es nada, quédate tranquila, vas a llorar por eso. Todos estos tipos de mensajes quedaron en su subconsciente y ahora después de grandes les da temor expresar lo que sienten porque tienen miedo a ser invalidados. Número dos, el miedo a ser una carga. También tienen ese constante miedo a ser una carga para las demás personas. Experiencias de rechazo. Estas son muy parecidas a la infancia invalidante, porque cada vez que experimentaban expresar lo que sentían, siempre había un rechazo, entonces ahora tienen ese temor a expresar lo que sienten. Entornos donde expresar emociones era peligroso. Personas que se criaron con padres autoritarios donde no los dejaban ni siquiera llorar cuando se sentían mal, cuando sentían cierto dolor. Entonces, estos entornos hacen que la persona cuando crezca, pues no sienta el deseo de expresar sus emociones, sino que todo se traga, ¿listo? Todo se traga, todo se lo reprime. Y en la cultura del aguántate, esa cultura pues enfoca todos estos puntos que estamos mencionando. Son pues culturas donde no validan las emociones del niño o del adulto, donde siempre hay un rechazo si trata de expresar lo que siente, o entornos pues autoritarios donde no los dejan expresar sus emociones. Pero, ¿qué lleva este tipo de acciones? ¿Cuáles son las consecuencias de ese silencio emocional? Y hay bastantes consecuencias, por eso les decía al principio del video que no podemos invalidar las emociones, no podemos ahora después de adultos o de niños también y de jóvenes, no podemos reprimir nuestras emociones, no podemos tragarnos lo que sentimos porque hay consecuencias graves. ¿Cuáles son esas consecuencias? Están las... Está la ansiedad, ¿sí? Es una de las consecuencias graves. La ansiedad, esto produce ansiedad ya que tú no puedes
expresar, no sientes el deseo de expresar, pero eso no quiere decir que no te sientas mal. Eso quiere decir que te estás tragando todo y eso te va a causar ansiedad. La somatización es cuando empiezas a sentir ciertos síntomas de enfermedades que tú no tienes, pero gracias a eso que te estás tragando constantemente, que estás reprimiendo, empiezas a sentir ciertos síntomas, dolores de cabeza, tal vez fiebres, o sea, diferentes síntomas que empiezas a pensar, ¿será que tengo esto? ¿Será que tengo lo otro? Vas al médico y no tienes nada, pero resulta ser que es por esa misma situación de la reprensión o de reprimir tus emociones. También una de las consecuencias es las relaciones frías o dependientes. Es decir, vas a ser una persona fría en la relación, una persona que no expresa, pero también vas a ser muy dependiente a otra persona y eso te va a causar problemas graves. Explosiones emocionales tardías. Todas las personas sienten emociones y cuando tú no expresas tus emociones y empiezas a acumular, tarde o temprano tú vas a explotar. Tarde o temprano tú vas a, a expresar esas emociones, pero de una manera incorrecta porque fuiste tragando todas esas emociones sin expresarla. Y como último, pero no menos importante, baja autoestima. Tu autoestima va a bajar porque te vas a sentir una persona sin valor, una persona que no es escuchada, una persona que siente que nadie la valida y eso te va a enfermar. Entonces, esas son las consecuencias del silencio emocional. Entonces, fíjense cuántas consecuencias hay por no expresar lo que sentimos. ¿Cuáles son las señales de que vives en silencio emocional? Ya que tú sabes cuáles son las consecuencias, ahora vamos a ver si lo tenemos, ¿cierto? Si estamos pasando por eso y cuáles son las señales. Son pocas las señales, pero presten mucha atención para que puedan entender si están pasando por eso. Número 1, te cuesta pedir ayuda. A veces las personas no son capaces de pedirle ayuda a los demás, sea por crianza, sea porque así las acostumbraron, sea porque no saben expresarse, sea porque son orgullosos. Nosotros como seres humanos somos sociables. Dios nos creó sociables. Nos necesitamos unos con otros. Así nosotros digamos, yo no necesito de nadie. Eso es mentira. Nos necesitamos unos de otros. Hasta los animales nos necesitan y hasta nosotros necesitamos a los animales. Dios creó una naturaleza que comparte, no una naturaleza fría, una naturaleza solitaria, no, una naturaleza que comparte. Y nosotros como parte de esa naturaleza, somos sociables y necesitamos del otro también. Así que pedir ayuda no es, no es malo. Debemos de aprender a pedir ayuda cuando nosotros pues la necesitamos y también de ofrecerla. Número 2, dices todo está bien cuando no lo está. Entonces, ese es un punto esencial porque no hay que confundirlo con el positivismo. Hay personas que son positivas y dicen, no, todo bien, me siento bien cuando la saluda. Y eso no está mal, pero si tú estás pasando por una dificultad, si tú estás pasando por una situación en la cual necesitas desahogarte o necesitas buscar ayuda, no digas todo está bien, ve y busca a una persona confiable y expresa lo que sientes. Entonces, las personas que en su mayor parte dicen todo está bien, cuando no lo está, eso también es una señal de que vives en silencio emocional. Número 3,
minimizar lo que sientes. Hay personas que dicen, no, pero yo no es para tanto lo que estoy pasando. Y se encierran en esos pensamientos cuando lo que estás sintiendo es otra cosa. No minimices los sentimientos, las emociones. Lo estás sintiendo, exprésalo. Te adaptas para no molestar. Y esto es importante saberlo. A veces nos adaptamos a las circunstancias de otra persona para no molestar, pero recuerda que tú eres la que te estás afectando porque necesitas expresar lo que sientes. Es importante expresar lo que sientes. Y miedo a incomodar. Entonces, todas estas son señales de que tú vives en silencio emocional y necesitas hacer un giro y un cambio radical para que no lleguen las consecuencias o para que no te sientas invalidada, para que no te sientas con ansiedad, para que puedas tener bienestar emocional. Ahora, ¿cómo puedes, si ya identificaste tú que estás viviendo en silencio emocional, cómo puedes empezar a romper ese silencio emocional? Nombrar lo que sientes. Las emociones hay que aprender a reconocerlas y a conocerlas. A veces decimos, ay no, yo conozco las emociones. Eso me lo dieron en bachillerato, en ética, en primaria. Las emociones básicas son la alegría, el miedo, Hablamos y hablamos y creemos que conocemos las emociones. Pero cuando nos llega una emoción, a veces las confundimos, ¿listo? Entonces tenemos que aprender a nombrar lo que sentimos. Si sentimos tristeza, digamos nosotros mismos, siento tristeza. Si sentimos alegría, sentimos alegría. Si sentimos miedo, sentimos miedo. Debemos de aprender a nombrar lo que sentimos porque a veces minimizamos nuestras emociones, no las validamos y si nosotros no validamos nuestras emociones, ¿quién nos va a validar? Número 2, y es lo que estaba hablando, validar nuestras emociones. No minimizarlas, no decir, ay, esto no es para tanto, me siento así, pero eso se va a pasar. Cosas así en muchas ocasiones es invalidar tus emociones y eso hace que te sientas mal. Número 3, expresarte de manera segura. Debes de expresarte con respeto. Si tus emociones es de repente contra alguien, puedes ir a esa persona y explicarle y expresarle lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo. Pero debe ser también con respeto, debe ser también con mucha cordura, porque tampoco la idea es ir a irrespetar y hacer sentir mal a los demás. Entonces debes de aprender a expresarte de una manera segura. Aprender a comunicar sin culpa hacia ti, sin culpa hacia los demás. Sencillamente aprender a comunicar y acompañar o hacer un acompañamiento terapéutico. Si tú ves que estás siendo víctima de un silencio emocional, si tú ves que no puedes continuar así, se te dificulta expresarte y no logras por ningún medio salir de esa situación, entonces busca acompañamiento terapéutico. Hablar no te hace débil, sino al contrario, te libera. ¿Listo? Pero ahora vamos a ver cómo es el silencio emocional en las relaciones. ¿Listo? Callar, muchas veces callamos para no perder. Entonces a veces nos callamos la boquita en nuestras relaciones para no perder o para evitar un conflicto. Y esto no está bien. Termina haciendo que pierdas tú. Cuando
cuando tú callas para evitar un conflicto o para ganar, terminas haciendo, o sea, esa situación termina haciendo que tú pierdas. Las relaciones sanas necesitan una expresión emocional. Es importante que tú te expreses. Ahora, ¿cómo tiene? Siempre cierro el videíto con la parte espiritual. ¿Cómo o qué tiene que ver la relación que hay entre el silencio, la psicología y Dios? Acuérdense que siempre cerramos con Dios porque Dios es nuestro creador. ¿Y quién mejor que Él para conocernos a cada uno de nosotros, cierto? Entonces, la Biblia dice que hay tiempo de callar. La Biblia dice que hay tiempo de callar y tiempo para hablar. Dios no quiere, mis queridos amigos, que vivas reprimido. Dios quiere que lleves a Él lo que te está pasando. Orar también es hablar desde el alma. Orar también es contarle a Dios las cosas como un amigo. Tal vez no confías en nadie. Tal vez no hay una persona de confianza que te ayude a salir de ese silencio emocional, porque sientes que no te comprenden, que no te validan. Bueno, Dios sí comprende, Dios sí valida, Dios siempre está ahí para ti. Entonces, si no te atreves en algún momento a hablar con alguien, busca a Dios primero, háblale a Él primero acerca de tus problemas. Empieza con ese ejercicio, ese es un buen ejercicio, porque estás hablando con Dios y a la vez estás practicando expresar tus emociones. Si lo que de repente te da miedo que te invalide una persona humana, o te da miedo hacer una carga, o te da miedo lo que dijimos anteriormente, las razones, ¿no? O te da miedo que te invaliden, ser una carga, que te rechacen, todo eso. Entonces, aprovecha de hacer el ejercicio, ora a Dios que Él no te va a invalidar. Y por último, ya para terminar, callar te protegió un momentico. Callar, cuando tú callaste tus sentimientos, te protegiste un momentico, pero al final te va a dañar. Hablar es el inicio de la sanación. Y como frase final, callar no siempre es madurez, a veces es miedo. Entonces cerramos este videíto o cerramos este live con esa frase y recuerda que debes de buscar a Dios y de siempre, siempre, siempre poder expresar tus emociones de una manera segura y respetuosa.